Señor, ahí en Tito, capítulo 3, hermanos, por favor. Tito, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos del 1 al 8. La semana pasada, hermanos, les hablé acerca de la deidad de Jesucristo, ¿se acuerdan? Amén. Les hablé acerca de la deidad de Jesucristo. Jesús es Dios, Jesucristo es Dios. Hoy voy a estarles hablando de que la salvación es únicamente por gracia, no por obras. La salvación es únicamente por la gracia de Dios. Es un regalo de nuestro Dios a todo aquel que en Él cree. Muy bien, vamos a ver ahí en Tito, capítulo 3, dice la palabra de Dios así, yo leo para ustedes, síganme con sus ojos, por favor. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias, Señor, le doy por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias por su gracia, por su amor, por su misericordia, por la salvación, Señor, que usted ha dado, ha proveído a través de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Señor, porque tenemos la salvación, tenemos vida eterna. Y gracias porque usted está aquí en medio de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hoy vamos a estar viendo, hermanos, acerca de la salvación. La salvación es únicamente por gracia, no es por obras. Algunas religiones enseñan que hay que hacer obras para ser salvos. No hay que hacer obras, solamente hay que creer en el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No tenemos que hacer buenas obras para obtener la salvación, como lo enseñan algunas religiones. Y aquellos también que dicen que la salvación se pierde. Yo no sé si a usted ha escuchado que algunas personas, algunas denominaciones o religiones enseñan que la salvación se pierde. Bueno, ¿y cómo podemos conservar la salvación si se pierde? Bueno, pues hay que portarse bien, hay que hacer buenas obras. Entonces, ya caemos en el error de que Jesucristo nos salva y luego por el esfuerzo humano hay que conservar la salvación. Y eso es un engaño, hermanos, también. Caemos en el mismo error de las obras. Es cierto que, y eso lo vamos a ver más adelante, hay un cambio de vida y fuimos salvados para que andemos en buenas obras. Pero es por el mismo poder de Dios y por la misma gracia de Dios que el cristiano va a andar en buenas obras. Es por la gracia, por el poder del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, no podemos conservar la salvación por obras. Es verdad que después de la salvación vienen buenas obras, pero no para conservar nuestra salvación. No sé si se entendió, hermanos. No para conservar la salvación. O sea, las buenas obras no son para conservar la salvación, sino porque es el fruto de la salvación. Es el fruto de la salvación. La fe puesta en Jesucristo produce buenas obras. La fe puesta en Jesucristo produce buenas obras, pero las buenas obras no producen salvación. Las buenas obras no producen salvación. En Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno
se justifica para con Dios. O sea, por guardar la ley, por obedecer, por obediencia, no podemos justificarnos. ¿Por qué? Porque ya pecamos, ya hemos pecado. Y no importa si obedecemos de aquí en adelante la palabra de Dios, si pudiéramos, pero no podemos. Si pudiéramos, hermanos, guardar, ser guardadores de la palabra de Dios y no pecáramos ya pecamos y tenemos un problema. Estamos con problemas delante de Dios. Por eso Jesucristo vino, para salvarnos, para darnos la salvación y la vida eterna. Entonces, por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, dice la palabra de Dios en Gálatas 3:11, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Si por buenas obras pudiéramos ser salvos, ¿para qué vino Jesucristo, hermanos? ¿Para qué vino Jesucristo? ¿Para qué tanto sufrimiento? ¿Para qué tanto dolor? ¿Para qué la tortura de nuestro Señor Jesucristo, hermano? Si la religión enseña que podemos salvarnos por buenas obras, hermanos, por demás vino Cristo. ¿Para qué vino a sufrir? ¿Para qué? ¿Para qué tanto sufrimiento? ¿Para qué la tortura de Cristo? Entonces, por demás murió Cristo. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Por demás murió Cristo. En Efesios, hermanos, voy a pedir por favor, vayamos a Efesios. Efesios capítulo 2, un pasaje que es muy conocido. Quiero que lo leamos por favor en este momento. Efesios 2, en el versículo 8 y 9, dice la palabra de Dios, porque por gracia, cuando todo lo tengamos, dice, porque por gracia, o sea, la gracia, hermanos, es un regalo de Dios, quiere decir que es un regalo inmerecido, no lo merecemos, es un regalo inmerecido, algo que no merecemos, pero Dios por su amor, por su misericordia, dice la palabra de Dios que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo estuvo dispuesto a sufrir, a morir, a venir para sufrir por nosotros, por amor a nosotros, dice. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. O sea, la fe, el creer, el depositar nuestra confianza en Cristo. Y esto dice, no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Vemos, hermanos, en el caso del apóstol Pablo y el carcelero, cuando estaba en Filipos, ¿se acuerdan de que Pablo y Silas fueron encarcelados, fueron metidos a la cárcel? Y ellos estaban cantando himnos y estaban orando, los presos los oían, la cárcel tembló y las puertas de la cárcel se abrieron y el carcelero pensó que se habían huido, que habían escapado. Cuando el carcelero vio todo eso, sí, se iba a quitar la vida, se iba a matar, y el apóstol Pablo le dice que no se hiciera daño. Entonces, el carcelero había estado escuchando que aquellas personas, a pesar de que habían sido golpeados, habían sido maltratados, estaban en lo más difícil de esa cárcel, hasta más adentro, en el cepo, sufriendo, pero estaban adorando a Dios, estaban cantando himnos. Y al carcelero debe de haber impresionado eso, y no solamente al carcelero, las demás personas que estaban ahí. Entonces el carcelero preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Se acuerdan de eso, hermanos? El carcelero pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvos? ¿Qué fue la respuesta del apóstol Pablo? Ayuda a los pobres, bautízate, circuncídate, predica el evangelio. El carcelero no dijo nada de eso, el apóstol Pablo tampoco no le dijo nada de eso. El apóstol Pablo no le dijo, mira, deja tu familia, olvídate de tu familia, deja tu trabajo, ve y predica el evangelio. No le dijo eso, le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Ahora, el fruto del cambio de vida viene después de que la persona creyó y fue salvo, ¿cierto? Amén. Muy bien. La salvación, hermanos, es únicamente por gracia, no es por obras. Vamos a Romanos, por favor, hermanos. Romanos en el capítulo 3.
En el verso 24 del capítulo 3 dice la palabra de Dios, siendo justificados, ¿de qué manera? Gratuitamente por su gracia. Gratis, hermano, es gratis. ¿Por qué si la salvación, si somos justificados, la salvación es gratuitamente, por qué algunos enseñan, hermanos, que hay que hacer obras? Tenemos que hacer obras para ser salvos. ¿Se da cuenta, hermano, cómo el diablo es tan sutil, tan engañoso, cómo engaña a la persona? Hermano, la salvación es gratis, solamente venir a Cristo, humillarse, pedir perdón y el Señor te da la salvación. Gratis. Verso 25 dice, a quien Dios puso, continúo leyendo, dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, O sea, el medio para la salvación es nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe puesta en Jesucristo, en el sacrificio de Cristo. Muchas personas, hermanos, religiosas, que han sido engañados, que no han obtenido la salvación, no han obtenido el cambio de vida, la transformación, el nuevo nacimiento, y están frustrados, pero se aferran, se apegan o se aferran a su religión, a su denominación, y no tienen salvación. Y continúan en la misma vida vieja, y dicen creer que están bien, o piensan que están bien así, porque son parte de una iglesia, son parte de una denominación, pero eso no es lo que salva. Lo que salva es la fe puesta en Jesucristo. Así la persona sea miembro de la mejor iglesia, sea parte de la mejor iglesia, de la mejor denominación, si su fe no está puesta en Cristo, no puede ser salvo. Y si no es salvo, no hay un cambio de vida. Y entonces las personas comienzan a decir, mira, tú tienes que dejar de hacer eso, tienes que dejar de hacer aquello, tienes que cambiar aquí, tienes que cambiar acá, y tienes que cambiar lo otro. Y entonces la persona se frustra y comienza a tratar de cambiar por sus propias fuerzas. Lo que tiene que hacer es la persona creer en el Señor Jesucristo, humillarse y decir, Señor, yo te necesito. Yo necesito de tu salvación. Yo necesito de tu poder, yo necesito que tú me salves. Y entonces cuando el Señor viene a nuestra vida, comienza a obrar cambios en la persona. Y eso, hermanos, todo es por gracia, todo es un regalo de Dios. Es por el poder del Espíritu Santo. El Señor prometió que Él iba a enviar el Espíritu Santo en aquellos que creyeran en Él. Y el Espíritu Santo viene a santificar la vida de la persona, hacer cambios. No es por esfuerzo personal, ni la salvación, ni la santificación, nada de eso. Claro, tenemos que humillarnos, ya cuando somos salvos, vamos a orar, vamos a humillarnos delante de la presencia del Señor, nos vamos a dar cuenta de que hay cosas en nuestra vida que tenemos que cambiar. Pero cuando nos humillamos, hermanos, ¿quién es el que cambia la vida? El Señor, el poder del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, hay una cosa bien importante. Sigo leyendo, dice el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Verso 27, hermanos, por favor. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y luego en el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. O sea, todo lo que hayamos hecho, no importa lo que hayamos hecho en nuestra vida pasada, o desde el pasado hasta este momento, si la persona no es salva en este momento y viene a Cristo, Cristo perdona todos sus pecados y le da la salvación y le da la vida eterna. Amén. Y comienza una vida nueva, Ahora, cabe la pregunta, si yo soy salvo por gracia, ¿puedo seguir haciendo todo lo que se me antoje, aunque sea pecado? Y eso es lo que piensan muchas personas. Bueno, soy salvo por gracia, entonces ahora sí dale vuelo, ¿verdad?
a vivir una vida desenfrenada. Pero sabes, hermano, el pecado nos esclaviza. El pecado nos esclaviza y el Espíritu Santo nos guía a comprender que aquellas cosas que nos gustan y son pecado, nos hacen esclavos. Aún, hermanos, cuando una persona, por ejemplo, yo era esclavo de licor, o una persona es esclavo de licor, o si es esclavo de las drogas, cualquier otro pecado nos esclaviza. ¿Y cuántos matrimonios, hermanos, son destruidos causa del pecado? Por ejemplo, el licor, o las drogas, o todas esas cosas. Destruyen. El pecado destruye la vida del ser humano. El pecado destruye los matrimonios. Y el Espíritu Santo nos guía a que comprendamos que aquellas cosas, si nosotros no éramos esclavos de algún tipo de pecado, y ahora somos salvos y somos tentados, y bueno, y podríamos caer, ¿sabe qué es lo que sucede? El Espíritu Santo nos disciplina. Si somos hijos, nos va a disciplinar, hermanos. Si somos hijos, nos va a disciplinar. Como el padre al hijo que disciplina para guiarlo por el buen camino. Y eso es lo que hace el Señor. Ahora, de las cosas que yo fui esclavo, cuando el Señor me liberta, hermano, yo estoy agradecidísimo con el Señor, le doy muchas gracias al Señor. ¿Y cómo voy a querer yo regresar a aquello de donde el Señor me sacó? No, porque yo era esclavo de aquello. Y yo me doy cuenta que yo estaba esclavizado a aquellas cosas y no quiero más volver a caer en esclavitud. Más bien le doy gracias al Señor porque me libertó de esas cosas en las cuales, por el engaño del diablo, yo había caído y había quedado esclavo de aquellas cosas. Y a veces, hermanos, aún como cristianos, a veces andamos, hermanos, esclavizándonos a cosas que no debemos de esclavizarnos. Esclavos de Cristo solamente, hermanos. Esclavos de Cristo. Porque Él es el que nos compró, somos propiedad de Cristo. Él es nuestro dueño. Dice la palabra de Dios que el esclavo, el que es esclavo del pecado, cuando es libertado, hermanos, ¿cómo vamos a querer regresar a aquello? Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A través de la palabra de Dios, hermanos, conocemos. Mire el versículo 20 ahí. Conocemos lo que es pecado. Dice, ya que por las obras de la ley, versículo 20 de Romanos 3, dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, en Hechos, hermanos, por favor, más atrasito ahí en Hechos, en el capítulo 26, y leo desde el versículo 15, dice el apóstol Pablo, dice, cuando está dando testimonio aquí, dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? El apóstol Pablo pregunta, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Palabras del Señor Jesucristo, palabras salidas de la boca del Señor Jesucristo, le dice a Pablo, pero levántate, ponte sobre tus pies. Estoy leyendo el versículo 16 del capítulo 26 de Hechos. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Ahora, esto es bien importante, hermanos. Este versículo 18 dice, para que abras sus ojos. Ahora, ¿con qué? Con la palabra de Dios, hermanos. En Romanos 3:20 dice la palabra de Dios que la ley sirve para que nosotros conozcamos lo que es pecado. La palabra de Dios, hermanos, nos deja saber lo que es pecado, lo que a Dios no le agrada. Entonces, cuando la palabra de Dios es predicada, nos abre los ojos, nos abre el entendimiento. Dice, para que abra sus ojos. Y luego dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Las tinieblas es el pecado, es Satanás, el diablo. La luz es Jesucristo. Cuando la persona se convierte, es trasladado del reino de Satanás al reino de Cristo, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Amén. Cuando hay un arrepentimiento. El conocimiento de lo que es pecado viene a través de la predicación. El ser trasladados
es por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Cristo, por la gracia de Cristo, cuando la persona se arrepiente y pide perdón de sus pecados. Dice, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor Jesucristo, en Cristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, hermanos, concluimos, hermanos, que cuando una persona es salvada por la gracia y la misericordia de Dios, es para que viva una vida diferente, ¿cierto? No es para que continúe viviendo la misma vida que vivía antes. Y ese es el engaño tremendo que muchas personas piensan. A veces dicen, no, tienes que hacer obras. Algunas religiones enseñan que hay que hacer obras para ser salvos. Otras religiones te enseñan que bueno, después como eres salvo por gracia, puedes seguir viviendo como tú quieras. Eso es otro engaño. La salvación no es por obras. La salvación es por gracia, es un regalo de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Es por su amor y por su misericordia. Amén. Pero cuando la persona es salvada, verdaderamente salva, el Espíritu Santo hace una transformación de vida, hace un cambio de vida. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hermanos, dice aquí, versículo 18, para que abra sus ojos. La persona sin Cristo está ciega espiritualmente. Amén. Y piensa que no importa cómo viva, con solo que tenga religión, ¿a dónde vas a ir? Pues yo creo que al cielo. La religión no lleva al cielo. El único que nos puede llevar al cielo, que nos abre la puerta del cielo, se llama Jesucristo. Amén. Para que abra sus ojos, para que las personas comprendan de que sin Jesucristo las personas están perdidas. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. El diablo vino para engañar, para matar, hurtar y destruir, para cegar el entendimiento de los incrédulos. Y dice, y se conviertan de la potestad de Satanás a Dios para que reciban. O sea, es un regalo. Dios quiere regalar la salvación al mundo, a la humanidad, a todo aquel que crea en Él. Amén. Por la fe. ¿Por la fe en quién? La fe en Cristo Jesús. Dice, por la fe en mí. Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Herencia entre el pueblo de Dios, entre la iglesia, para que entremos a ser parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice el Señor Jesucristo en Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice, y el esclavo no queda en la casa. El esclavo no queda en casa. Y el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero Jesucristo quiere libertarnos, quiere darnos la libertad. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, somos libres en Cristo. Libres. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. En Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hay un cambio de vida, hermanos, hay un cambio. Las obras demuestran la salvación, las obras no salvan, pero sí demuestran la salvación. Las obras es el fruto de la salvación. En Efesios, hermanos, por favor, vemos este pasaje en Efesios, en el capítulo 2, una vez más. Verso 10 dice, porque somos hechura suya. ¿Lo tenemos? Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creados en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas, creados en Cristo para buenas obras, para que andemos en ellas. Y vamos a Romanos, hermanos, por favor, Romanos capítulo 6. Versículos 15. Dice la palabra de Dios, ¿qué pues?
¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Libertados del pecado, ¿por quién? Por Cristo, por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Dice el apóstol, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte? ¿Cierto que nos da vergüenza, hermanos, nuestra vida pasada? ¿Verdad que nos avergonzamos de la vida que llevábamos, la vida desenfrenada en pecado, haciendo cosas que no convenían, cosas vergonzosas? Pero ahora que somos libres en Cristo, ahora nos ha trasladado de las tinieblas, de la oscuridad, a la luz de Cristo. Somos diferentes, somos nuevas criaturas. Dice el verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, nosotros somos personas que estamos en el cuerpo de Cristo y que vamos de gloria en gloria, en santificación, mejorando nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por nuestras propias fuerzas? No, porque dice la palabra de Dios que el que comenzó la obra en vosotros la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Por su amor, por su misericordia. Claro que algunas personas crecen más que otras, otras menos. Yo creo que depende de cuánto usted se dé al Señor. Cuánto usted esté dispuesto a presentarse delante de Dios. Dios es luz, hermanos. Y donde está la luz, ahí no hay tinieblas. Dios santifica. Cuando pecamos, venimos a Él y le pedimos perdón. Y hermanos, es como nosotros somos como las ovejitas que si pisan agua sucia o agua y se sacuden y no quieren ensuciarse, son limpias. Van a beber agua donde está sucia, no la quieren agua limpia. Nosotros somos como ovejas, no descarriadas. Éramos ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y nuestro pastor se llama Jesucristo. Y queremos esa agua limpia. La agua limpia es la palabra de Dios, hermanos. No es otra cosa, es la palabra de Dios. Esta es la agua limpia, la que nos deja saber en qué fallamos, la que nos santifica, la que nos purifica, la que nos acerca más al Señor. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Cuántos hemos sido libertados del pecado, hermanos? Todos aquellos que hemos venido a Cristo y hechos siervos de Dios, ahora somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios, todos aquellos que hemos nacido de nuevo. No podemos continuar viviendo en la vida vieja, porque nos hemos entregado a Cristo. Jesucristo nos compró con su preciosa sangre. Y dice la palabra de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En el capítulo 3, versículo 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, no con nuestras propias fuerzas, sino con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 8, versículo 34, hermanos. Perdón, versículo 4. Romanos 8, versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, o sea, nosotros somos débiles por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado,
condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Es por la gracia, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo se lo debemos a Él, hermanos. Amén. No vamos a ir al infierno por la misericordia de Cristo. Amén. Si ha habido cambios en nuestra vida, ha sido por la misericordia de Cristo. Amén. Si somos mejores personas ahora, es por la misericordia de Cristo. Amén. Si tenemos algo mejor, lo que sea material, sea espiritual, es por la misericordia de Cristo, hermano. Por la gracia y la misericordia de Cristo. Vamos a Gálatas, hermanos, por favor. En el capítulo 3, hace una pregunta aquí en el versículo 21, dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera edificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura, el versículo 22, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley y encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, ahora somos hijos de Dios. Amén. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, los que hemos sido sumergidos en el cuerpo de Cristo estáis revestidos, estamos cubiertos por Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En el capítulo 4, hermanos, versículos 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué interesante, hermanos, en el versículo 6 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Nos hace parte del cuerpo de Cristo, nos hace hijos de Dios. Los Gálatas, hermanos, estaban desviándose y tenían una pregunta. En el capítulo 3, o el apóstol Pablo les hace la pregunta más bien. El apóstol Pablo les dice, esto solo quiero saber de vosotros, en el versículo 2 lo tenemos. Amén. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y en el versículo 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En el versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo, el cual nos da la santificación, nos puso en el cuerpo de Cristo, nos da la guianza, la verdad, nos guía a toda verdad, y el cual nos ha puesto en la iglesia, hermanos, de Cristo. Y por Él nosotros estamos aquí. Amén.
El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que Él nos guía a toda verdad. Y la verdad es la palabra de Dios, hermanos. Maravilloso, hermanos, el trabajo del Espíritu Santo. Nos convenció de pecado cuando estábamos en el mundo, cuando no éramos parte de Cristo, para que nos arrepintiéramos. Cuando alguien nos predicó la palabra de Dios, nos convenció de que somos pecadores, de que necesitamos arrepentirnos, de que necesitamos la salvación de Cristo Jesús. Y cuando nos arrepentimos, Cristo nos da el Espíritu Santo, nos selló con el Espíritu Santo, nos pone en el cuerpo de Cristo y ahora nos continúa guiando desde aquí hasta que lleguemos a la eternidad. Nos santifica, nos hizo nuevas criaturas y estamos aquí por su gracia y por su misericordia. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias le doy, Señor, por su amor, por su gracia, por su misericordia. Gracias por esta iglesia, gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.